vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones y no se dan cuenta quién da la libertad. Ya voy impactante, edificante, quien te trae la palabra del gigante. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Por su amor. Por su amor. Por su amor y su misericordia. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Sí. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Yeah. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Así sea. Guerrero de la cruz clama para Cristo. Para Cristo. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se debe esconder. Guerrero de la cruz, clama para Cristo. Yeah. Instrumentos ya de vida somos cambiados por su olor. En la tierra y los Andes calama, qué bendición. Tierra, amigos míos, que hoy lo vio nacer. Pobreza, tristeza, Jesucristo quiere vencer. En la forma más intensa, en su cruz la vio nacer. Del madero mi maestro resucitó para vencer. En los cielos y en la tierra mi pueblo no va a decaer. Yo, un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. Un cuerpo de Cristo clama para Cristo. Toda esta nación redimida por el Altísimo. Proclamamos tierra para el gobierno del Señor. Declaro esta ciudad fundamentada por su amor. El Señor nos llamó a cumplir una función, a vivir guiados cada día por su amor, a trabajar unidos sin ninguna confusión, en un mismo sentir y con un mismo corazón. Pero ¿qué pasa? Veo gente a mi alrededor predicando más su evangelio, atrayendo división, hablando falsa doctrina de dinero y no de amor, corrompiendo a las ovejas y alejándolas del pastor. Vemos lo que dice la palabra: las vírgenes prudentes y las 5 insensatas, aquellas que no guardaron consigo el aceite, sino que andando en la carne se pasaron de imprudentes. Quiero animarte a que podamos trabajar unidos en un mismo sentir y como escogidos cambiemos esta realidad tan cruda para que el Señor nos encuentre sin mancha ni arruga. En un mismo sentir y con un mismo corazón, con un solo cuerpo, un cuerpo de Cristo. Todo gobernante tan solo quiere hacerse fama y fortuna, y no se dan cuenta que no llegan ni a la luna. Partidos, divisiones, muchos quieren formar organizaciones. Hola. Tengan ustedes hoy una muy buena tarde. Hoy estamos a 18 ya del 5
de este año 2021, ¿verdad? Que ha estado bastante extraño, igual que el anterior. Esperemos que ya todo esto pase pronto. Vamos a verificar que esté sonando bien. Sí, está sonando bien. Entonces, una vez más estamos aquí en esta excursión por la teología sistemática. Hoy vamos a ver, tenemos un programa buenísimo. Ya estamos entrando en tierra derecha, como se dice. Estamos ya entrando en lo fino, donde van a haber cosas muy, muy, muy interesantes para nosotros. Este es el episodio 9, donde vamos a hablar una introducción a los atributos incomunicables de Dios. Hemos hablado de la doctrina del Dios Trino, ¿verdad? De su existencia, de las pruebas de su existencia. Hemos hablado de sus atributos en general. Hemos hablado de su incomprensibilidad, de su cognoscibilidad. Entonces aquí estamos ahora para hablar un poco de los atributos incomunicables. Recuerden que el objetivo principal de este programa es que ustedes tengan acceso a buena teología, a una teología de nivel de seminario, totalmente gratis. Si usted me quiere ayudar, ore por mí, Ives Ramírez, y ore por este ministerio para que tengamos la oportunidad y la posibilidad de seguir haciendo esto, que es lo que el Señor nos ha encargado. Entonces, como Calama para Cristo como ministerio, ¿cierto? Tenemos dos pilares que son llevar el Evangelio, las buenas nuevas, la palabra de Dios a toda la ciudad y bueno, hasta donde el Señor nos quiera llevar. Y también edificar, educar a los santos. Entonces esto que usted lo puede ocupar para sus estudios personales en su iglesia, muéstreselo a su pastor para que vea que estamos hablando de buena y sana teología. Como siempre, utilizaremos el Logos Bible Software o software bíblico Logos, que es lejos el mejor software para aprender e investigar la Biblia. En digital, lejos es lo mejor que hay. Tiene muchos recursos, no es barato, tampoco es excesivamente caro, pero vale la pena todo lo que podamos nosotros invertir para el reino. Entonces, episodio 9, los atributos incomunicables de Dios. Hablamos acerca de los atributos de Dios en general en el episodio anterior y hoy hablaremos un poco más ya para introducirnos a cada uno de los atributos incomunicables de Dios. Tenemos una sorpresa, pero ahí a la mitad del programa la vamos a dar, pero es bueno para todos nosotros. Así que sin más, quiero que me den un minuto porque huelo ya que mi café está listo. Así es que solo 20 segundos. He vuelto, aquí tenemos, vamos a empezar a darle vida a esta página, a Estudios Bíblicos CPC, ya, y vamos a ver qué pasa con eso. Qué rico el café a esta hora. Además que está un poco frío, Calama. Bueno, sin más retraso, porque sé que no me vinieron a ver a mí ni quieren saber lo que yo pienso o creo, sino que vamos a ir a la Biblia y al estudio sistemático y bíblico de nuestro Dios. Vamos a ir a nuestro Logos, software bíblico Logos. Hoy vamos a ver, como aquí bien dice, atributos que describen a Dios en sí mismo. Ya, yo les decía que está como plano de metro, partimos por Dios, aquí salía una ramificación donde hablábamos de la existencia de Dios, sus pruebas, también acerca de la cognoscibilidad e incomprensibilidad, y ahora estamos en los atributos de Dios, atributos que describen a Dios en sí mismo. Y vamos a comenzar con esto. Los atributos incomunicables de Dios son esos atributos divinos que no pueden ser comunicados, es decir, compartidos por la humanidad. Son exclusivos de la naturaleza y el carácter de Dios. Vamos a ver de nuevo. Los atributos incomunicables de Dios
Son esos atributos divinos que no pueden ser comunicados, es decir, compartidos por la humanidad. Son exclusivos de la naturaleza y el carácter de Dios. Aquí quiero tomarme un minutito, les voy a sacar el logos, vuelvo yo, pero solamente para aclarar un tema. En estricto rigor, mis hermanos, los atributos de Dios, que los vamos a empezar a conocer como perfecciones, porque todos sus atributos están al máximo. Dios no puede mejorar, no puede empeorar, no puede cambiar ni para bien ni para mal. Entonces sus atributos están al máximo, son perfectos. Entonces cuando hablamos de los atributos de Dios, vamos a hablar de las perfecciones de Dios. Y en rigor, estimados hermanos y hermanas que van a estar mirando y que van a mirar esto más adelante, todos los atributos de Dios son incomunicables, porque en su esencia, así como los tiene Dios, es imposible para nosotros tenerlos. Ya, pero sí, desde un punto de vista descriptivo, nosotros podemos separar los atributos en comunicables e incomunicables, y eso ya lo vamos a ver más a la perfección y en profundidad a medida que vamos avanzando. Volvemos a nuestro software bíblico Logos para continuar con nuestra excursión. Y dice así, y aquí se los destaqué para que ustedes, si gusten, sacarle un screenshot. Perdón, es que el café me quedó muy rico. Los atributos de Dios describen la naturaleza y el carácter perfecto de Dios. Recuerden que la teología sistemática nos sirve para conocer más y mejor a nuestro Dios, así lo adoramos y le servimos más y mejor. Los atributos de Dios describen la naturaleza y el carácter perfecto de Dios. Se derivan de las declaraciones proposicionales de las Escrituras acerca de Dios y su testimonio narrativo de las formas características que Dios tiene de interactuar con su creación. Al proclamar las perfecciones divinas, y aquí yo se lo destaqué en rojo, para que comencemos ya a acostumbrarnos a hablar de los atributos de Dios como perfecciones. Recuerden que están todos en su máximo nivel, máximamente perfectos, es Dios. Al proclamar las perfecciones divinas, los teólogos han clasificado los atributos de Dios de diversas maneras, con el fin de representar mejor una doctrina bíblica integral de Dios. Repitamos esto. Con el fin de representar mejor una doctrina bíblica integral de Dios. Una de las clasificaciones que se encuentra con mayor frecuencia en las teologías reformadas es la distinción entre atributos comunicables e incomunicables de Dios. Ya vamos a ver un poco más adelante que hay más separaciones, pero para beneficio de nuestro curso, de nuestra excursión teológica, sistemática y bíblica, vamos a solamente decir que son comunicables e incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos divinos que no tienen contrapartida en la experiencia humana. No hay forma de que nosotros podamos experimentar, ni quizás en un grado menor, estos atributos exclusivos de Dios. Aunque la distinción entre los atributos comunicables e incomunicables no se menciona explícitamente en la Biblia, esta es clara en cuanto a que la humanidad, hecha a semejanza de Dios, ¿verdad?, fue creado para reflejar ciertos atributos divinos, como la bondad, el amor y la sabiduría. Sin embargo, la humanidad finita puede imitar a Dios solamente de una manera limitada, ya que Dios trasciende todas las categorías y experiencias humanas. Como tales, sus atributos incomunicables apuntan al ser absoluto de Dios y a la otredad divina. Vamos a marcar acá, porque se recuerdan que en algunos episodios anteriores hemos hablado de la otredad divina. Aquí me voy a tomar otros segundos. Cuando hablamos de otredad, estamos diciendo que Dios es un ser completamente distinto a todo lo creado. Es un ser único,
¿ya? Hemos tocado levemente el tema de que incluso Él es un Elohim distinto a cualquier otro Elohim. Ya no hay otro ser como Él, por eso Él posee otredad. ¿Ya? Esa es una característica de Dios única en Él, que Él es distinto, completamente distinto a todo lo creado. Esa es, hermanos, la otredad divina. Incluyen al menos los siguientes. Tenemos acá la gloria de Dios. Describe su excelencia única. La inmutabilidad de Dios es su inmunidad al cambio. La omnipotencia de Dios es su carácter de todopoderoso. Él tiene todo el poder. No se preocupen que en los próximos episodios vamos a ir viendo uno a uno estos atributos, estas perfecciones incomunicables de Dios, para que las conozcamos en profundidad. Hoy estamos en la introducción a los atributos incomunicables de Dios. La omnipresencia de Dios describe su relación con el espacio. Él está en todas partes. La eternidad de Dios describe su relación con el tiempo. Él está en todo momento. La omnisciencia de Dios define su carácter omnisciente. Él no ignora nada y nunca ha aprendido nada nuevo. ¡Wow! Lo vamos a ver. La autoexistencia de Dios apunta a su independencia. Él no necesita de ningún otro ser y existe en, por y para sí mismo. La espiritualidad de Dios revela su naturaleza como no física. La unidad de Dios apunta a la enseñanza bíblica que Dios es uno, singular e indiviso. Esto no está en contradicción con su Trinidad, porque vamos a ver más adelante, porque aún queda mucho, la unidad dentro de la Trinidad. La simplicidad de Dios, que no está compuesto de varias partes. La infinitud de Dios es su calidad de ser ilimitado, que no puede ser contenido por el tiempo, el espacio o ninguna otra cosa. Aquí quiero detenerme un momento para hablar acerca de la simplicidad de Dios. Sí, lo vamos a ver en profundidad cuando lleguemos a ese atributo. Es importante saber cómo funcionan los atributos de Dios de cierta manera. Y para eso hay un gráfico muy bueno que me voy a permitir usarlo para que ustedes lo vean. Si ustedes ven en este momento, están viendo un prisma, ¿verdad? Un prisma. ¿Por qué les puse esto? Porque Dios es un ser simple en su esencia. Es decir, que sus atributos no se separan, ni se dividen, ni se confunden entre ellos. Dios es un Dios, es amor, pero es justicia. Y no es que una parte de Dios sea amor, vuelvo enseguida al prisma. No es que una parte de Dios sea amor y otra parte sea justicia. No. Dios es amor todo. Dios es justicia completamente. Podríamos decir que Dios es amor justo o es justicia amorosa. Entonces, volvemos al prisma. Los atributos de Dios son como esa luz blanca que va entrando al prisma, que no hay diferencia en ella, no hay colores, no hay separación, sino que es una sola unidad. Y eso mismo pasa con los atributos de Dios. Son todos en él son todos uno, son todos iguales, en el sentido de que están todos en su máxima capacidad, son todos perfectos, son todas perfecciones. Pero cuando este ser de Dios, cuando estos atributos pasan a través del lente, del prisma de nuestra realidad, con nuestras limitaciones, nosotros los vemos separados o distintos, como la luz se ve en este esquema, en este prisma. Entonces, hermanos, en Dios, todos los atributos son perfectos, no hay separación. Les repito, no es que Dios esté compuesto por amor, sea una parte justicia, una parte santidad, una parte omnipotencia, una parte no.
En Él son todos iguales. Volvemos un poquito a esto. Por eso, acuérdense de esto. La simplicidad divina lo que dice es que todos los atributos de Dios en Él son perfectos y están al máximo. Pero para nosotros entenderlo, con nuestras limitaciones cognitivas de lenguaje, con nuestra realidad, nosotros estamos para verlos de esta manera. Hemos separado para un mayor o mejor entendimiento los atributos de Dios, porque para nosotros, hermanos amados, es imposible conocer a Dios tal como es en su esencia por nuestras limitaciones. Ya, entonces, los atributos de Dios, y se los muestro por última vez, después los seguimos viendo, los atributos de Dios en Él son indivisos, pero a través de nosotros, bajo nuestra realidad, nuestras limitaciones, los vemos separados. Pero repito, Dios es amor justo, o es justicia amorosa, o es santidad justa, o justicia santa. Todos los atributos están a su máximo nivel. Continuamos entonces con nuestro software Logos. Históricamente, los teólogos han debatido hasta qué punto los seres humanos son capaces de hablar correctamente de la naturaleza y el carácter de Dios. Es lo que estábamos hablando. Puesto que ninguna palabra humana es adecuada para definir a Dios y ninguna mente humana es capaz de comprenderlo, si Dios está más allá de la comprensión y descripciones humanas, eso lo vemos en Isaías 55:9, que dice lo siguiente: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Todos los pasajes los leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Nos preguntamos, ¿es un acto de arrogancia que una persona diga cómo es y cómo no es Dios? Sin embargo, la autorrevelación de Dios, de su naturaleza y carácter de las Escrituras, le permite a la humanidad nombrar los atributos de Dios, aunque sea de manera incompleta. Vamos a destacar esto y los vamos a leer de nuevo. Porque si bien no podemos conocer ni decir que sabemos cómo es o cómo no es Dios, sí, la revelación voluntaria de Dios, su autorrevelación, su escritura y Jesucristo, por supuesto, tanto el Espíritu Santo, nos permiten, aunque sea incompleta o limitada, conocer algo de Dios. Y dice, la autorrevelación de Dios, de su naturaleza y carácter en las Escrituras, le permite a la humanidad nombrar los atributos de Dios, aunque sea de manera incompleta. Vámonos a los pasajes claves de este episodio de hoy acerca de los atributos incomunicables de Dios, para que no digan que no nos basamos en la Biblia y solo en libros humanos. Isaías 55:9 lo leímos arriba. Primera de Crónicas 17:20. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Isaías 40:18. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Jeremías 10, del 6 al 7. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay nadie como tú. Salmo 102, 25 y 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los cambiarán, y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Ahí ven que estamos hablando de la infinitud de Dios, de su eternidad. Aunque no lo diga directamente el pasaje, estamos hablando de eso. Y también podemos ver el Salmo 145, versículos del 3 al 5, que dice: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras,
a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. En todos estos pasajes nosotros podemos ver, ¿cierto? Tómenle una fotito si gustan. Hay muchos más, pero hoy día estamos en estos como clave. Podemos ver cómo la Biblia describe a nuestro Dios como omnipresente, omnipotente, sabio, eterno. Entonces a esto se refería con que si bien nosotros no podemos conocer exhaustivamente a Dios y no vamos a poder nunca entender cómo es Dios realmente, ni siquiera en la vida eterna vamos a tener esa capacidad de entender la esencia de Dios, entender ontológicamente a Dios es de cierta manera incomprensible, pero Él nos ha dado las herramientas en su palabra, en su revelación, para que le podamos conocer. Y recuerden que nosotros vemos los atributos de Dios como lo vemos en este prisma, como que fuesen distintos uno de otro, pero si vemos la luz que está entrando a esta pirámide, si le quieren decir así, vemos que es única, indivisa, y así son los atributos de Dios en Él. Pero dado a nuestras limitaciones cognitivas, de vocabulario, dado a nuestra realidad temporal en este espacio-tiempo, es que los vemos como cuando la luz pasa por esto y la vemos separada en distintos colores. Entonces los atributos de Dios en Dios son perfecciones, son todos perfectos. Ahora vamos a continuar indagando un poco más acerca de estos atributos de Dios, porque es muy importante que lo conozcamos. Una de las cosas que vamos a usar es la teología básica de Charles Cadwell Riley. Ya es una teología muy buena, muy bien explicada, y vamos a profundizar un poco acerca de las perfecciones de Dios. Recuerden que hablamos de perfecciones cuando nos referimos a los atributos. Más café para mí. Las perfecciones de Dios. Se puede conocer a Dios, pero hoy nos preguntaremos, ¿puede definirse a Dios? Si una definición consiste en una palabra o frase que expresa la naturaleza esencial de una persona o cosa, entonces, y aquí se los destaqué para que le pudieran sacar una foto, y se los voy a poner más en medio. Entonces, estamos aquí. Dios no se puede definir porque ninguna palabra o frase pudiera expresar su naturaleza esencial. Nadie pudiera componer tal definición de Dios. ¡Wow! Maravilloso y tremendo Dios tenemos. Lo vamos a leer de nuevo. Puede definirse a Dios si una definición consiste en una palabra o frase que expresa la naturaleza esencial de una persona o cosa. Entonces, Dios no se puede definir porque ninguna palabra o frase pudiera expresar su naturaleza esencial. Nadie pudiera componer tal definición de Dios. ¡Wow! Entonces, ¿qué nos quiere decir eso, hermano? Que si tuviésemos que definir a Dios en una palabra, en una frase, no podemos. Porque nuestro lenguaje es extremadamente limitado comparado con este ser máximamente grandioso, al cual le decimos Padre. Tremendo, ¿no? ¿Cierto? Al cual le decimos Señor, Dios. A Él definirlo en una sola palabra no se puede, somos limitados. Por eso les explicaba el tema del prisma y la luz cuando pasa con respecto a las perfecciones de Dios. Pero eso no quiere decir que no podamos conocer algo de nuestro Dios. Pero si la descripción, vamos aquí, fuera descriptiva, y aquí también se los marqué, si la definición fuera descriptiva, entonces sí es posible definir a Dios, aunque no de forma exhaustiva. Por cierto, la mayoría de las definiciones son descriptivas. Una de las más famosas, la del Catecismo Breve de Westminster, ilustra esta clase de definición cuando describe a Dios como
espíritu infinito, eterno e inmutable en su existencia, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. La descripción más larga en la Confesión de Fe de Westminster simplemente agrega más atributos como amor, misericordia y libertad. Así que esas definiciones simplemente enumeran algunos de los atributos de Dios. Los atributos son cualidades que son inherentes al sujeto. Ellos identifican, distinguen o analizan al sujeto. La mayoría de las teologías titulan a este capítulo los atributos de Dios. Yo prefiero, y en esto yo concuerdo con Riley, las perfecciones, porque todas las cualidades o atributos de Dios son perfectos. Sus atributos son sus perfecciones. Aleluya, aleluya. Vemos acá, o leímos en la teología de Riley, que cuando se ha intentado definir a Dios, se hace a través de una extensa definición o a través de un conjunto de palabras que nos puedan ayudar a nosotros, seres limitados, a conocer un poco mejor a un ser ilimitado, infinito. Y se dan cuenta cómo tenemos la necesidad de describir a Dios de acuerdo a sus características, a sus propiedades, digámoslos, a sus atributos, a sus perfecciones. Entonces, para definir a Dios es necesario conocerlo, hermanos, es necesario estudiar, es necesario escudriñar, es necesario educarse. No le tema a la teología, no volvamos a usar ese versículo sacado de contexto que la letra mata porque no tiene nada que ver con el estudio. Es más, la palabra nos enseña y nos invita a conocer a Dios en profundidad, a pedir sabiduría, a estudiar su palabra. Entonces, para definir a Dios necesitamos de todos estos conceptos que a través de nuestra realidad los conocemos como perfecciones. Volvemos a nuestro software bíblico Logos. Entonces le vamos a llamar perfecciones. Las características de las perfecciones de Dios. Recuerden, hermanos queridos, que esta es una introducción a los atributos incomunicables de Dios. Vamos a seguir estudiando uno a uno estos atributos en los siguientes episodios. Pero el capítulo del jueves pasado, el 8 y el 9, son la introducción, el general de los atributos para que sepamos a qué nos estamos enfrentando. Vamos a ponerlo más en medio. Ahí. Continuamos. Las varias perfecciones de Dios no son partes componentes de Dios. Vamos a destacar esto, que era lo que yo les expliqué a través del prisma. Las varias perfecciones de Dios no son partes componentes de Dios. Si me permiten, me voy a servir más café. Muy bien, he vuelto, disculpen la demora. Entonces, seguimos. Las varias perfecciones de Dios no son partes componentes de Dios. Dios es un ser simple desde esta perspectiva. Todos sus atributos están al máximo. Ninguno se superpone al otro. Ninguno es más o menos que el otro. Cada una describe su ser total. El amor, por ejemplo, no es una parte de la naturaleza de Dios. Dios en su ser total es amor. Mientras que Dios puede exhibir una u otra cualidad en un tiempo dado, ninguna cualidad de Dios es independiente o preeminente sobre alguna de las otras. Vamos a destacar esto, a ver, con esto no era lo que yo quería hacer, esto no era lo que yo quería hacer, era este botón de acá arriba, porque lo quiero destacar en otro color, ¿verdad? Entonces, tenemos, y lo leemos de nuevo,
ninguna cualidad, o para que se entienda y el vocabulario que estamos ocupando, ninguna perfección de Dios es independiente o preeminente sobre alguna de las otras. Siempre que Dios muestra su ira, Él todavía es amor. Cuando muestra su amor, Él no abandona su santidad. Rápidamente y por última vez, vamos a este esquema. Este esquema nos muestra que la luz que entra al prisma es una sola, no está separada, no está dividida en colores, es una sola. Estos son los atributos de Dios en Él mismo. Pero cuando pasan por el filtro de nuestra realidad, de nuestras limitaciones, nosotros las vemos separadas y diferentes, pero en Dios no lo son. Continuamos entonces. Dios es más que la suma total de sus perfecciones. Wow, esto leámoslo de nuevo, ¿no? Veámoslo, marquémoslo. Dice, en rojo lo vamos a marcar. Dios es más que la suma total de sus perfecciones. Si no me equivoco, era la Gestalt, ¿verdad? Esa escuela que decía que el todo es más que la suma de sus partes. Bueno, en Dios eso es real. Cuando hayamos enumerado todos los atributos que podemos obtener de la revelación, aún no habremos descrito a Dios completamente. ¡Wow! Esto es así por su incomprensibilidad. Incomprensibilidad, que está destacado en azul. Esto lo vimos en un episodio, si no me equivoco, el segundo o el tercero. Pero tenemos un episodio que habla de la incomprensibilidad de Dios. Aun si pudiéramos decir que tenemos una lista completa de todas las perfecciones de Dios, no podríamos sondear el significado de ellas porque el hombre finito no puede comprender al Dios infinito. ¡Wow! Wow, detengámonos aquí un momento pequeño. Y esto es parte de lo que estudiamos acerca de la incomprensibilidad de Dios. Si usted se perdió los episodios anteriores, nos puede ver aquí en la fanpage de Calama para Cristo, _medio de la Resistencia en Facebook, o en el canal de YouTube Calama para Cristo, en la lista de reproducción bajo el nombre de Teología Sistemática, ahí donde hablamos de la incomprensibilidad de Dios y de nuestras limitaciones para poder entenderlo. También hablamos de los efectos noéticos del pecado que nos afectaron tan profundamente que nuestra capacidad de comprender y analizar también se vio afectada. Pero también hablamos de la cognoscibilidad, que es la autorrevelación de Dios y todo lo que Él nos ha entregado para conocerle, que nos permite a nosotros acercarnos de mejor manera a Él. Entonces, no importa cuánto sepamos de teología, hermanos amados, siempre Dios va a ser de cierta manera incomprensible para nosotros. La relación con Él es absolutamente necesaria, la comunión con su Espíritu es absolutamente necesaria, la llenura del Espíritu Santo es absolutamente necesaria en la vida de los hijos de Dios, de nosotros sus santos, para poder tener un mejor acercamiento a Él. Recuerden que todos estos temas se pueden profundizar aún más, pero mi intención es que usted adquiera el hambre por conocer a Cristo, a Dios, y que usted quiera profundizar en esto. Si quiere profundizar, yo le puedo dar algunas indicaciones. Comuníquese con nosotros y podemos conversar. Y podemos coordinar algo. Pero es necesario, hermano, hermana, que usted conozca a Dios a profundidad. Continuamos con el software bíblico Logos utilizando el sumario teológico Lexham. Seguimos. Conocer las perfecciones de Dios por medio de la revelación, conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación, es decir, que conocemos de Dios las perfecciones, sus atributos a través de lo que Él nos ha entregado en su revelación tanto natural como especial. Bien, el hombre no se las atribuye a Dios. Dios se las revela al hombre. Recuerden que para nosotros comprender, siquiera pensar
en Dios como Él es muy difícil. Y aquí quiero tomar las palabras de C.S. Lewis, que él decía, o cuando la respuesta a la objeción, Dios fue creado por el hombre en su imaginación. Ahí tenemos dos cosas. Primero, algunos dicen que Dios creó al hombre porque Dios se parece a la creación. Bueno, eso ustedes pueden ver que encaja en un Dios panteísta, en un Dios falso, no en el Dios trino del cristianismo, porque no se parece en nada a su creación. Recuerden que Dios tiene otra edad. Es algo totalmente distinto a la creación. Entonces, Dios no fue creado por el hombre, al menos el Dios verdadero, porque no se parece a su creación. Segundo, dicen, Dios salió de la imaginación del ser humano. Y déjenme decirle que no ha habido hombre en esta tierra que pueda imaginarse a Dios como Él es. Si no fuera porque Él se reveló a nosotros, nosotros no tendríamos oportunidad de conocer a Dios tal como Él es, porque Él se decidió revelar a nosotros. Continuamos entonces. Leamos esto. Conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación. El hombre no se las atribuye a Dios, Dios se las revela al hombre. Ciertamente el hombre puede sugerir atributos de Dios, pero estos no se pueden dar por genuinos si Dios no los revela. Tremendo, tremendo. Marquemos también esto para todos aquellos que tienen estos sueños y estas revelaciones ajenas a la revelación de Dios. Dice que ciertamente el hombre puede sugerir atributos de Dios, pero estos no se pueden dar por genuinos si Dios no los revela. Y esto lo podemos aplicar a todas las escrituras. Si Dios no lo revela, nosotros no metamos de nuestra cosecha, como decimos en Chile. Continuamos. Las perfecciones de Dios describen igualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Describen la naturaleza del Dios triuno y por lo tanto la de cada persona de la Trinidad. Hermanos queridos, eso es importantísimo que ustedes lo sepan. Se los voy a dejar ahí un minuto para que le puedan sacar un screenshot, se los voy a destacar o lo puedan anotar. Bien. Las perfecciones de Dios describen igualmente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, describen la naturaleza del Dios triuno y por lo tanto la de cada persona de la Trinidad. Esa es la unión dentro de la Trinidad. Todos tienen las mismas perfecciones. Las categorías de las perfecciones de Dios. Hermanos, esto lo vamos a pasar así más o menos rápido, lo vamos a leer como hemos estado leyendo todo, pero la idea de esto es que ustedes sepan que desde el punto de vista teológico hay muchas personas que dividen o separan o clasifican los atributos de Dios de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a cómo los percibimos, ¿ya? Y aunque esto varíe, aunque esto difiera entre un teólogo y otro, no difieren en las perfecciones en sí, sino dónde la clasifico, sino dónde la pongo. Ya entonces, las diferentes clasificaciones no deberían afectar a la doctrina principal de los atributos, siempre y cuando, como leímos, estos sean revelados por Dios y no sean una invención de nosotros. Ya, recuerden que todo lo que ustedes escuchen, incluso lo que yo les digo, lo que estamos hoy estudiando, tienen que pasarlo por el filtro de la escritura y de la oración. No se queden con lo que yo digo, es más, no se queden con lo que nadie diga, ni su pastor, ni John MacArthur, ni lo que decía R.C. Sproul, o lo que dicen algunos pastores por internet, algunos hermanos. No digo que estén equivocados o que sean herejes, pero al final del día, hermanos, es su responsabilidad conocer a Dios verdaderamente a través de una sana teología. Entonces, esto es un empujón para que usted quiera seguir aprendiendo más de Dios. Pero recuerden, ustedes son los responsables últimos de su relación con Dios. Continuamos. La mayoría de las teologías presentan algunas clasificaciones de los atributos de Dios. Por ejemplo, tenemos los atributos no morales o naturales y atributos morales.
Los primeros, como la autoexistencia y la infinitud, pertenecen a la constitución de Dios. Los últimos, como la justicia y la santidad, a su voluntad. Pero todas las llamadas cualidades no morales son cualidades del ser más moral en el universo, y todos los atributos morales son de la naturaleza de Dios. Absolutos y los relativos. Los atributos absolutos incluyen aquellos que pertenecen a la esencia de Dios cuando se consideran de por sí, eternidad, infinitud. Y los relativos pertenecen a la esencia de Dios cuando se considera con la relación a su creación, como la omnisciencia. Por otra parte, esta es una distinción artificial, puesto que no tenemos la capacidad de hacer semejante determinación, cuando en realidad todos sus atributos se relacionan con su creación. Tremendo, ¿no? Y es por eso que yo les digo que lo vamos a leer más abajo, con que yo concuerdo mucho con Wright en un aspecto. Los intransferibles y los transferibles. Los primeros son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, la eternidad, la infinitud. Mientras que los últimos son los que se encuentran en un grado relativo o limitado a las personas, la sabiduría, la justicia. Pero los atributos transferibles se encuentran en las personas, aunque en forma limitada, no porque Dios los transfirió de alguna manera, sino solamente porque la humanidad fue hecha a la imagen de Dios. Y esta definición es muy buena y es muy parecida a la que nosotros estamos viendo hoy con respecto a sus atributos comunicables y no comunicables o incomunicables, ¿verdad? Entonces, se las destaqué para que la pudieran anotar o sacar una foto. Los vamos a dejar ahí un minuto antes de continuar. Leámosla de nuevo. Los primeros, intransferibles, incomunicables, son aquellos que solamente le pertenecen a Dios. La eternidad, la infinitud, estos son los que vamos a ver en los próximos capítulos. Mientras que los últimos son los que se encuentran en un grado relativo limitado en las personas, la sabiduría y la justicia, pero los atributos transferibles se encuentran en las personas, aunque en forma limitada. No porque Dios, no porque Dios los transfirió de alguna manera, sino solamente porque la humanidad fue hecha a imagen de Dios. Y aquí es lo que yo concuerdo con Wright. Las clasificaciones pueden servir a algún propósito, pero en mi opinión, y yo concuerdo con Wright, no mucho. Mientras que algunos de los atributos puedan clasificarse dentro de una u otra de estas categorías sugeridas, otros no se clasifican tan fácilmente. Mientras que la santidad generalmente se pone en la lista como transferible o comunicable, la santidad de Dios ciertamente no lo es. Mientras que la omnisciencia es ciertamente intransferible o incomunicable, la humanidad sí posee un conocimiento limitado. La clasificación muchas veces resulta más arbitraria que obvia. Y esto lo vamos a destacar en azul. La consideración importante es el estudio de las perfecciones mismas, no la clasificación de ellas. Bueno, y aquí marqué, y a esto lo procederemos, pero en realidad no quería destacar esa parte, porque nosotros vamos a continuar con esta lista más adelante. Entonces, la consideración importante es el estudio de las perfecciones mismas, no la clasificación de ellas. Tremendo, tremendo, mis hermanos. ¿Se dan cuenta cómo es importante nosotros que tengamos un acercamiento a Dios de una manera intelectualmente honesta, sin sesgos o sin tradiciones que puedan estar mal, sino que ir limpios, libres, con un corazón dispuesto a ser redarguido por el Espíritu Santo y aprender de Dios? Y el estudio de los atributos es esencial para conocer a nuestro Dios Trino, ¿ya? Independiente de la clasificación que le demos, porque recordemos
que esa clasificación se la damos para facilitarnos a nosotros el estudio y el conocimiento de Dios, porque para Él no hay división en sí mismo, no sus atributos, no hay uno mayor ni menor, no hay uno por encima de otro. Dios es perfecto en todos sus atributos, por eso le llamamos perfecciones. Hoy, estimados hermanos y hermanas que van a escuchar esto y que lo pueden ver después, tuvimos la introducción hacia los atributos incomunicables. Ya en los próximos episodios vamos a estar viendo algunos atributos incomunicables. Déjenme mostrarle algo rapidito. Por ejemplo, vamos a ver... me cambié aquí. Vamos a ver la autoexistencia, la unidad, la espiritualidad, simplicidad, inmutabilidad, infinidad, eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia y gloria de Dios. Todos esos atributos son los que nosotros vamos a estar estudiando en los próximos episodios para que tengamos un conocimiento más acabado de cada uno de ellos y nosotros podamos no solamente conocer a Dios más y mejor y tener un acercamiento más genuino, sino también vamos a tener la capacidad y el conocimiento de defender nuestra fe. Recuerden que Calama para Cristo es un ministerio evangelístico, teológico y apologético donde queremos brindarle a ustedes herramientas intelectuales, espirituales y doctrinales para defender su fe. Entonces ya vimos que hay atributos que solo le pertenecen a Dios y que no puede comunicarlos con nosotros. Y aquellos que se comunican o aquellos que nosotros de alguna manera podemos llegar a conocer, lo hacemos de una manera muy limitada, nunca de la misma manera que Dios los tiene, que los posee, porque en Él son todos perfectos. Entonces, hermanos, aquí vamos a terminar este programa, este episodio 9 de los atributos incomunicables de Dios a modo de introducción, y ya el próximo episodio nos vamos a ir de lleno a cada uno de ellos. Tenemos mucho por delante. Si te has perdido nuevamente los episodios anteriores, te recomiendo que vayas a verlos porque van todos ligados uno a otro. Por eso es una teología sistemática, es un estudio ordenado de la doctrina del Dios Trino. Así es que hay conceptos que ya hemos explicado, pero vamos a tratar de siempre ir refrescando esto. Pero te invito a ir a los 8 episodios anteriores que tenemos tanto aquí en Facebook como en YouTube en Calama para Cristo. Antes de terminar, les tengo una muy buena noticia. Miren, hermanos queridos. Lo que tengo aquí es una Biblia textual, cuarta edición. Ahí se ve bien, la luz no molesta ahí. Biblia textual, cuarta edición de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Nuevecita de paquete. Miren, todavía tiene el plastiquito, ¿verdad? Ese plastiquito que es muy rico sacarlo porque el olor al libro nuevo es maravilloso. Y el olor al libro usado es maravilloso. El olor al libro es maravilloso. Entonces, hermanos, esta Biblia, quiero agradecer a la Sociedad Bíblica Iberoamericana porque ellos lo están imprimiendo, esta herramienta. Yo la encuentro hoy por hoy una de las mejores herramientas de estudio bíblico. Recordemos que yo en un episodio le dije que si necesitaban Biblias, nosotros tenemos para regalar. No es específicamente la Biblia textual cuarta edición porque entenderán que no es tan fácil conseguirla. Es más, es un poco difícil, pero sí tenemos otras versiones de la palabra que podemos regalar para que usted estudie. Tenemos una versión que se llama La Palabra de Dios para Todos y la Nueva Versión Internacional. Si bien, y aquí voy a detenerme otro poco y lo voy a volver a explicar, si bien esas son traducciones dinámicas y yo no recomiendo traducciones dinámicas para un estudio profundo de las Escrituras, sí son traducciones que facilitan el entendimiento de la palabra para que usted después pueda profundizar en eso. Ya, para profundizar en los estudios yo recomiendo software bíblico Logos, porque dentro vienen muchas versiones bíblicas, pero también yo soy de la vieja escuela y me gusta mucho el papel, me gusta mucho el libro. Yo estudio con más de una versión de la Escritura, porque tenemos que entender de que todas son perfectibles, todas pueden mejorar o pueden contener errores. Entonces, si yo me quedo solo con una por amor a la tradición, voy a estarme autolimitando en el conocimiento de Dios. Entonces, una
un abanico de traducciones bíblicas, o sea, de versiones bíblicas, nos va a permitir ampliar nuestro concepto y nuestra interpretación de las escrituras. Y si a eso le podemos sumar un poco de un interlineal y hebreo y griego, ¿verdad? Para nuestra investigación es maravilloso, pero las que podemos regalar sirven mucho, mucho para facilitar el entendimiento. Pero yo personalmente, para estudiar la palabra, yo uso Biblia Textual Cuarta Edición, Nueva Biblia de las Américas, Biblia de Jerusalén, Biblia Péchita y por supuesto la Reina Valera 1960. Y con esas yo me hago un panorama del versículo o del capítulo que yo esté leyendo, ¿ya? Entonces, primero eso, podemos regalar Biblia si usted no tiene. Segundo, esta la vamos a estar regalando, no sé bien cómo todavía, no sé bien si la vamos a sortear, no sé bien si la vamos a hacer un programa especial para hablar quizás un poco de la Biblia Textual Cuarta Edición y ahí regalaremos una, no lo sé. Pero tenemos una disposición para aquel que le interese. Si alguien la desea así como, wow, la quiero yo porque la estoy buscando hace mucho tiempo, comuníquese con nosotros y algo podemos hacer. Porque recuerden que queremos nosotros edificar a los santos en todo ámbito. Y la palabra del Señor es una herramienta necesaria. Así es que no le tengan miedo a las versiones bíblicas, no caigan en esas cadenas de WhatsApp, de Facebook, que una fue satánica, traducida por una bruja y bla, 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 bla. No. Ya tenemos la bendición, hermanos, de tener a nuestra disposición traducciones bíblicas muy buenas. Nosotros no tenemos el sufrimiento de nuestros hermanos al otro lado del mundo que tienen que traficar sus Biblias, que no tienen acceso. Nosotros hoy tenemos acceso libre a la Escritura. No desperdicie tremenda bendición. Entonces, hermanos, quería comentarle eso. Vamos a tratar de seguir teniendo algunas sorpresas para ustedes para siempre querer edificarlos. No se olviden. Si quieren ayudarme, compartan estas transmisiones, compartan la página Calama para Cristo, compartan el canal de YouTube de Calama para Cristo, denle me gusta, denle seguir, que mucha gente en todo Chile pueda tener acceso a la buena teología, que pueda tener acceso a un estudio sistemático de las Escrituras, porque créanme que les va a ayudar mucho. Es una disciplina espiritual el estudio de la palabra. Así es que con Calama para Cristo queremos ayudarle en eso. Esto ha sido, hermanos queridos, el episodio número 9 de esta excursión por la teología sistemática. Y hoy hablamos de los atributos incomunicables de Dios a modo de introducción. Ya el próximo capítulo vamos a ir viendo uno por uno estos atributos. Y se van a dar cuenta que conocer más y mejor a Dios nos va a maravillar, nos va a dar un sentido de reverencia ante este Dios perfecto, maravilloso y máximamente grandioso. Así es que soy Ives Ramírez quien les habla, que la paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Somos Calama para Cristo, que Dios les bendiga de sobremanera.